Buenas tardes, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga misericordia de ti y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿De dientes para afuera o de completo? ¿Completo? Ok. Bueno, pues el día de hoy tenemos el privilegio de estar aquí delante de la mesa del Señor, leyéndoles la palabra que Él trae para cada uno de nosotros, porque esta palabra no solo es para ustedes que están allá abajo, también es para mí que estoy aquí, porque el Señor pues siempre por medio de su palabra nos habla. ¿Están de acuerdo? Entonces, antes de dar inicio, quiero que, por favor, así como estén sentados, inclinen su rostro. Vamos a orar. Les pido que... Y bueno, como bien lo comentaba el pastor, hermanos, se ha estado hablando de la unidad. Se ha estado hablando de la unidad y en algunas ocasiones, en algunos temas que nos han dado, nos han dicho que la unidad no se divide, que no se fragmenta, ¿sí? Que la unidad es un elemento diferenciado y completo, y que forma parte de una serie, es decir, una unidad se puede unir a otra unidad y pueden ir creciendo, ¿sí? O de un conjunto. Nos hablaban también que Dios es un Dios trino, pero es una unidad, no son tres dioses, ¿sí? Es un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos decían que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué nos creó a su imagen y semejanza? Porque nos dio cuerpo, nos dio alma y nos dio espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, somos uno completo. Estamos en unión, nuestro cuerpo está completo. Y entonces, hace un rato que estábamos en la alabanza, en la adoración, la alabanza y la adoración nos decían algunas palabras o algunas cosas que el Señor hoy nos quiere mostrar. ¿Sí? Y por ejemplo, primero que decíamos es que le pedíamos al Señor que nos llenara de qué? De su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué de su espíritu? Si nosotros tenemos uno. Porque nosotros no podemos sin el Señor. ¿Estás de acuerdo? En la alabanza escuchamos en un momento que el hermano nos dijo: mirad cuán bueno y delicioso es. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirles, bueno, les voy a pedir que abran su manual de vida en el libro de Salmos y vayamos al Salmo 193 para que lo escuchemos, lo leamos. Y dice, Salmo 133, la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y nos vamos a detener un poquito. Dices, yo te pregunto, cuando tú miras a los hermanos en unidad, en armonía, tú sí puedes decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Fíjate que este salmo, yo me imagino que lo cantaban los peregrinos reunidos todos en las festividades de Israel, cuando estaban en la adoración, pero porque celebraban la unidad del pueblo de Dios. ¿Sí? Hubo un momento en donde la unidad, donde el pueblo estaba totalmente unido, ¿sí? Y celebraban la unidad. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿sí? Pero después nos dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía. Hace un rato, que decía yo en la alabanza, si el teclado toca
por un lado unas notas en la guitarra, otras, y el que canta tiene otro tono, no hay armonía. ¿Sí o no? Todos necesitamos estar con esa armonía, ¿sí? Dentro de la alabanza. Pero también, no solo dentro de la alabanza, necesitamos estar en armonía como comunidad, como congregación. Necesitamos estar en armonía con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, ¿sí? Para que tengamos una unidad. Pero hay algo bien importante, y ahorita vamos a llegar a eso. Y después dice el Salmo: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. En el libro de Éxodo nos habla un poco de la historia de Moisés, y también habla de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano mayor de Moisés. ¿Sí? Era sacerdote, y él aparte era orador, ¿no? Te podía hablar, o sea, entonces él fluía a la hora de expresarse. Moisés no. ¿Sí? Y entonces ellos estaban juntos. ¿Por qué? Porque Dios decía: los necesito en unidad. Porque mientras uno hace algo, el otro está trabajando en otra cosa. ¿Sí? Pero llega un momento en donde Dios le pide a Moisés que él vaya con él, que esté con él, y le dice que Aarón tiene que ser como el líder del pueblo, tiene que guiar al pueblo. ¿Sí? Y entonces Aarón empieza a guiar al pueblo, pero ¿qué crees? Aarón cae en complacer al pueblo. Aarón cae y se desvía de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces complace al pueblo, y de repente lo convencen y hace una estatua de un buey de oro, ¿no? Para que lo veneraran, porque estaba complaciendo al pueblo. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés: tú baja y unge su cabeza con aceite. Y entonces esto dice: es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón y por sus vestiduras. Es decir, el Señor le decía: él está pecando, o él ha pecado, pero yo todavía le quiero dar una oportunidad. Yo todavía quiero demostrar cuán grande es mi poder para perdonar, sin preguntarle a Aarón, ¿sí? O sin decir: tú, el otro. No, solamente baja. Y entonces Moisés obedece y hace esto, ¿no? Obviamente, cuando tú lees el texto, ya para finalizarlo, te das cuenta que, pues, después de todo el proceso que Dios quería con ellos y que se terminó el trabajo, pues Aarón siguió lo mismo, y el Señor dijo: ya no entras, ¿no? Hasta aquí. Pero quiero decirte algo: el Señor no nos pregunta a nosotros, o no nos critica, no nos juzga por lo que hemos hecho para salvarnos. No nos juzgó para salvarnos, para decir: te perdono. ¿Sí? Entonces, a veces la unidad de la iglesia, o la unidad de la congregación, nosotros como servidores, nosotros como personas que estamos aquí dentro. ¿Por qué digo servidores? Porque a lo mejor tú me dices: pues si yo ni hago nada en la iglesia, nada más me voy a sentar. Pero en algún momento de tu vida vas a servirle a alguien allá afuera, porque el Señor te va a mandar. ¿Sí? Pero lo importante, tú no puedes decir: es que yo sé más que el otro, es que yo no he cometido errores como el otro, porque el Señor no nos juzgó, o no buscó ese pretexto para perdonarnos. Él dijo: todos son perdonados mientras me acepten. ¿Sí? Y entonces el Señor busca que tengamos unidad. Y te voy a poner otro ejemplo. Luego nos dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida tierna. Hermón es la montaña más alta de la región de Siria, la más alta. Y Sión, algunos historiadores han dicho que ni siquiera era considerada como montaña, era como un bordecito. Entonces, si Hermón era un monte grandote, y de ahí sale toda el agua que se distribuye y provee a toda la región, el Señor
Señor nos está mandando a llamar. Si tú me conoces, tienes que repartir, tienes que dar, necesitas mostrar. ¿Qué muestras? La unidad de quién? La unidad del Señor. Y necesitas mostrarla en tu iglesia, necesitas mostrarla en tu casa, necesitas mostrarla como persona. Y entonces dice, este texto efectivamente decía, la montaña del mar influye tanto en el clima, ¿sí? y sus aguas riegan toda la región. Entonces nos recuerda que debemos, ¿sí?, nosotros trabajar para buscar esta unidad. Como Hermón hace que se una todo, ¿sí? Ok. Entonces, les decía, la semana pasada la hermana Chelita tocó un texto y me gustaría que lo retomáramos, porque vamos a detenernos un poquito en él. Vamos a Proverbios, en el capítulo 30, y nos decía, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida; los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra; las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas; la araña, que atrapas con la mano, y está en palacio del rey. Ahí nos vamos a quedar conmigo. Yo buscaba otra traducción, y en la Biblia la traducción del lenguaje actual nos decía, hay 4 cosas en el mundo que, a pesar de ser tan pequeñas, son más sabias que los sabios. Las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Los tejones, que también es otra forma de conocer a los conejos, animalitos que por ser indefensos hacen su cueva entre las rocas. Los saltamontes, que también está bien dicho, porque las langostas de las que habla aquí no son las langostas esas que salen del mar y que te las ponen en tu plato para que las degustes. No son esas, son los saltamontes, ¿sí?, que son animales muy pequeños, como los grillos, por ejemplo, ¿sí?, que en su momento también llegan a tener una transformación y se vuelven langostas, ¿sí? Entonces los saltamontes, que aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército, ¿sí? Y vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Por qué? Porque precisamente se tocó el tema la semana pasada de las hormigas, y se habló un poquito que si nosotros observábamos un nido de hormigas, no sabíamos cuántas había, porque había tantas y tan pequeñas que no podemos contarlas, pero que el Señor sí sabía cuántas eran. Pero hablando de los saltamontes, ¿tú sabías que en los tiempos, en estos tiempos donde estaba la Biblia, a veces los reyes y los emperadores le tenían más miedo a un ejército de saltamontes que a un ejército de hombres de los pueblos? ¿Por qué? Porque los saltamontes se dice que llegan como por grupos de aproximadamente 10,000 saltamontes, y acaban con todo lo que hay a su paso en un 2x3. Algo importante, no tienen quien los dirija, porque no tienen, dice aquí, porque no tienen comandante, pero son tan ordenados y tan disciplinados como un ejército. Ustedes han escuchado hablar del ejército de cualquier país, ¿no? Como que los disciplinan. Y entonces nos ha tocado ver que van caminando. Un día estaba observando un video y veía cómo el ejército, por ejemplo, de los chinos y de los japoneses iban marchando y se cruzaban una fila con otra, y ninguno chocaba con ellos, y cruzaban y veías que hacían como una X, y unos por un lado y por otro, y ninguno chocaba con el que venía de lado, porque era preciso, porque era exacto. Y entonces así son los saltamontes, ¿sí? Precisos, exactos. Este grupo de 10,000 viene dividido por 2 partes: los que vienen al frente y los que vienen atrás, que son igual de importantes que los demás, ¿sí? Porque los que vienen al frente van abriendo camino, y los que vienen atrás vienen cuidando. ¿Estás de acuerdo? Y entonces,
yo analizaba este texto y el Señor me decía, eso es lo que quiero en mi iglesia, unidad. Pero hay algo importante, ustedes sí tienen un líder, un rey, alguien que te dice cómo, ¿sí? Y entonces, a veces, estos saltamontes, tú te puedes imaginar unas cositas así que hagan estragos. Sí lo puedes imaginar, porque hemos visto muchas cuestiones. Has visto de repente cómo corren el nido de ratas y de repente no nos gusta, pero ellas también hacen estragos. Y así como son. ¿A qué voy? Ellos no tienen comandante, pero son ordenados, son disciplinados. Y entonces, también nos hablaba de los conejos, y los conejos decía que ellos hacen su casa, y cuando ven alguna situación, ellos son débiles, son indefensos, no saben. Pero ven una situación, ¿y a dónde recurren? A la roca. ¿Quién es la roca para nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es nuestro comandante y rey? ¿Sí? ¿Quién nos guía? El Señor Jesucristo. Y entonces, aquí es donde yo te quería decir, la unidad para que pueda darse en la iglesia, para que pueda darse en tu casa, para que pueda darse en tu trabajo, necesitas primero tener la unidad más grande, la unión más grande, estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que les decía yo, el canto decía, si tu presencia conmigo no va, por eso no llegamos, por eso no avanzamos, por eso vemos tantas cosas. Ya me peleé, ya me enojé, ya me grité, ya no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estoy en unidad, antes que con los demás, con el Señor. ¿Sí? Antes que con los demás, con el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en unidad con el pastor, y le hablo por teléfono y todo, y los demás, pues bien, gracias. ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué crees? Tengo tanta unidad con el pastor que me olvido de la unidad del Señor. ¿Estaré haciendo lo correcto? No, porque el Señor nos dice, ¿sí?, que Él es primero ante todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la unidad la vas a poder encontrar en la iglesia si cada uno de nosotros buscamos la unidad con el Señor. Porque dice la palabra de Dios que como iglesia somos un ¿qué? Un cuerpo, y la cabeza es el Señor Jesucristo. Pero entonces tu cuerpo no puede decirle, tu boca no le puede decir al oído, no me sirves, porque si no tienes un buen oído, pues no alcanzas a escuchar bien, y entonces no puedes. Aquí, por ejemplo, en la parte médica, una persona que tiene un problema del oído, que le puede estar zumbando, puede marearse, puede caerse, ya no puede estar como completo, ¿cierto o no? Una persona que le hace falta una mano, pues también puede lograr hacer las cosas sin las manos o sin la mano, pero hay cosas que a lo mejor no va a poder hacer porque le falta algo. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia, el dedo pulgar, exactamente, sí. Incluso, yo no sé si ustedes sabían que dijo la hermana del dedo pulgar. Este dedo es el que la indemnización vale más, ¿cierto? No, en la parte del seguro social, si una persona se lastima o se apunta este dedo, se corta, le dan más dinero. No lo vayan a hacer porque tienen más dinero, pero, o sea, este dedo es el que tiene más valor. ¿Por qué? Porque es el apoyo, porque es el que sostiene, el que ayuda, que da la fuerza. Entonces, imagínate, así como este dedo, que si tú lo llegas a perder te va a costar trabajo, así de trabajo te va a costar cuando pierdes la relación con el Señor, cuando no estás en unidad, o cuando no estamos. Porque te decía yo hace rato, esto no nada más es para ti. El Señor hoy nos dice, ¿quieres unidad? ¿En dónde? ¿En tu iglesia? Sí. ¿En tu casa? Sí. ¿En tu trabajo? Sí. ¿Con tu pareja? ¿Con tus hijos?
con tus padres, con tus hermanos, sí. ¿Y conmigo cuándo? Y ahí es donde dices, chas. Y entonces andamos como los saltamontes, sin quien nos dirija. Pero ¿qué crees? También sin disciplina, también sin saber qué hacer. Y entonces ya no somos como los saltamontes, porque aunque estemos en grupo, pues cada quien va por su lado y no hay unidad. Y pregúntate tú, porque esto es personal, si yo empiezo a buscar estar en unidad, en comunión con el Señor, ¿sí? Comunión, la palabra comunión también tiene una palabra que muchos utilizan, que dice unión, comunión, o sea, en grupo, en conjunto, totalmente pegado, ¿sí? La unión la voy a ver. ¿Cómo dice? Hay palabras muy comunes, o frases muy comunes donde dicen, la unión hace la fuerza, ¿sí o no? ¿Y cómo pretendo tener fuerza si no tengo unión con el Señor? ¿Cómo pretendo que la iglesia, y no solo la iglesia personal, sino la congregación, tenga fuerza si no estamos unidos con el Señor? Si no tenemos esa unidad del Señor, ¿sí? Entonces yo te decía, ¿qué pasa si un saltamontes quisiera llegar a invadir solo? Lo matan. Ellos saben que lo matan, por eso es que no van solos, ¿sí? Imagínate que hay una historia de que había un nido de hormigas, y entonces estaban construyendo así sus hormiguitas, y de repente se escuchaba el movimiento, y llegaba un elefante, iba caminando, pasaba, y como no las veía, pisaba su nido y se seguía. Y todas, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás viendo? Que estamos aquí. El elefante, pues como si nada. Pasaban 2 o 3, morían, o varias. Se usaron tantas que ya sabíamos cuántas, ¿no? Otra vez ellas tenían para hacer su montecito y todo bien bonito, y de repente el elefante ya venía de regreso. Y otra vez aplastaba. Y aplastaba. ¿Sí? Hasta que un día dicen, tenemos que hacer algo, porque mira, este animalote nada más nos está aplastando todo y no nos deja avanzar. Entonces se ponen de acuerdo, ya te imaginas toda la fila de hormigas subiendo por un árbol. ¿Qué van a hacer? Y de repente dicen, este es el plan. Cuando él venga caminando y pase y pise, en ese momento nos lanzamos todas sobre él. Y para que sientan. Entonces, pisan, y de repente todas las hormiguitas encima del elefante, y el elefante al sentirlas, pues empieza, tú sientes una pila de hormigas, ¿no? Y entonces empiezas a correr y empieza a tirar a todas, y queda una aquí en el cuello y las otras abajo. ¡Ahórcalo, ahórcalo! ¿Tú crees posible una? No, todas a lo mejor hicieron que. Y así que crees, así como el elefante es el mundo, así como el elefante es lo que nos arrastra, lo que nos lleva, grandote. Y solos no podemos, solos no avanzamos. Necesitamos la unidad del Señor, que nos va a poder unir a todos para poder hacer. Y no porque yo sea el que canta, yo sea el que predica, yo sea el que soy el maestro, yo sea el que sabe más. No es cierto. Nadie de aquí puede decirte que sabe más que el otro, porque cada quien tiene una vivencia y una experiencia diferente. Nadie puede juzgarte y decirte es que tú eres tú esto y tú lo otro. ¿Por qué? Pero también hay algo importante. Como nadie te puede decir, entonces, bueno, pues entonces no pasa nada. Y hay algo bien importante. Como no hay unidad con el Señor, tu vestidura tal vez no fue cambiada o no ha sido cambiada. Tal vez el viejo hombre sigue estando en ti, ¿sí? Y entonces el Señor te dice, ¿quieres tener una nueva vida? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres tener una buena unidad conmigo? Tienes que despojarte de ese viejo hombre y pasar, cruzar
y estar aquí conmigo. La unidad es conmigo. ¿Y por qué? Vamos a 1 Corintios, en el versículo 1, digo el capítulo 1, y dice, en la parte del encabezado, dice, ¿está dividido Cristo? Nos pregunta. Y luego dice, decía Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál será la misma mente y el mismo parecer? El Señor Jesucristo, que estemos unidos todos en Él. ¿De qué nos sirve que estemos aquí todos sentados si no tenemos esa unión con Él y de Él? No está nuestro pensamiento, no estamos conectados. ¿Sí? Hablando de la conexión, la mayoría tenemos uno de estos. Y entonces cuando tú vas a una casa y no traes datos, ¿qué es lo primero que dices? ¿Para estar qué? Conectado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, para estar conectado, y luego a veces la gente se enoja, a veces la gente pone varias contraseñas, algunas chistosas, algunas que te hacen reflexionar. Un día un amigo, fui a la casa de un hermano y le dije, hermano, ¿me puede pasar su contraseña? Y me dijo, sí, lee la Biblia. No, espérenme, le estoy diciendo lee la Biblia. No, la contraseña es lee la Biblia. Pero le llegó, o sea, le llegó. Entonces, así el Señor, ¿quieres estar conectado? Lee la Biblia. ¿Sí? Esa es la contraseña. Y entonces, luego dice, ya se me... Dice, porque he sido informado, no, nos vamos a brincar, sí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Yo te pregunto, ¿hay contiendas en tu casa? ¿Hay contiendas en tu persona? ¿Hay contiendas en la iglesia? ¿En el trabajo? ¿Sí? ¿Por qué crees? Porque no estamos en unidad, pero no, te hablo. La unidad no empieza por este grupo. La unidad empieza por nosotros con el Señor. Y luego dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, esto fue hace ¿cuántos años? 2020, más de 2000 años, ¿no? Y entonces dice este texto, en la traducción del lenguaje actual, el encabezado, ¿cómo decía? En el otro, ¿acaso Cristo está dividido? En esta traducción dice, vivamos unidos. ¿Sí? Vivamos unidos. Y dice, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. Vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Les decía yo, ¿cuál es nuestro pensamiento? La canción decía, el canto decía ¿qué? Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Y por qué a veces nos paramos pensando en lo que debo pagar? ¿Y por qué a veces me levanto y digo, lo primero, en lugar de primero, digo, me levanto, ojo, a veces me levanto y digo, en lugar de decir, mi pensamiento eres tú, gracias, Señor, híjole, hoy es lunes, día de mucho trabajo, híjole, debo. ¿Y mi pensamiento del Señor en dónde quedó? ¿Estamos de acuerdo?
Y luego dice, mientras algunos dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo no, yo soy seguidor de Apolo, y otros responden, pues yo de Pedro, y aún otros dicen yo sigo a Cristo, pero no hay tal cosa como un Cristo dividido, eso no lo hay. Dice, además no fui yo quien murió por ustedes en la cruz, quien murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre, ¿sí? Así que no tienen que formar un grupo de seguidores míos, sino de quién. El primer grupo que vamos a formar, ¿vale? El primer grupo que vamos a formar es con el Señor Jesucristo, ¿sí? Te decía yo, un saltamontes solo, una hormiga sola, un hombre solo. ¿Qué pasa si tú sacas un pez del agua? Se muere. ¿Sí? Se muere. ¿Qué pasa si tú sacas a una persona de la presencia de Dios? Se pierde. Se muere, se pierde. ¿Sí o no? Alguna vez escuché a una persona decir, es que el ser humano muere 2 veces. Muere 2 veces. Sí, la primera cuando lo ves, que va todo así, como zombie, ya va como muerto, ya. Y la segunda, cuando depositan su cuerpo. Y yo dije, eso yo lo escuché hace muchos años cuando todavía no conocía del Señor. Y después cuando conozco del Señor y ahorita leyendo este texto que el Señor nos muestra, dije, yo había muerto ya. Y el Señor me revivió. ¿Por qué? Porque andaba así, perdido, muerto, no sabía lo que buscaba, no sabía lo que hacía. Y el Señor a cada uno de nosotros nos sacó de esa muerte que teníamos, que a lo mejor no la veíamos, porque es espiritual. Pero sí tú puedes ver a las personas, cuántas personas que no buscan del Señor, que no conocen del Señor, crees que sean felices. ¿Cuántos de nosotros cuando nos alejamos de la presencia del Señor seguimos siendo felices? La unidad empieza con el Señor, ¿sí? La unidad es tuya con Él, la unión es así, uno a uno. Y después el Señor te va a decir y te va a enseñar por medio de su palabra, de su contraseña, de leer la Biblia, cómo vas a poder estar en unidad con las demás personas. Llámese pastor, llámese hermanos, llámese iglesia, llámese casa, esposa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí no estamos nosotros por seguir al pastor. No vienes aquí porque los músicos tocan bien padre o bien feo. No vienes aquí porque el hermano de al lado me cae muy bien. Aquí no estás para eso. Aquí vienes para conocer del Señor, para tener comunión con el Señor. Pero no solamente aquí. Aquí es su casa de oración. Estos tiempos hicieron que se cerraran muchos lugares. Hasta en algún momento. ¿Sí o no? Y este lugar aquí se le cerró el Señor. Señor, estamos en pandemia. No hay iglesia. No puedo orar. No puedo leer. Si no van a la escuela los niños, pues tampoco vamos a la iglesia. Y si tampoco si los niños no estudian, pues tampoco nosotros estudiamos. ¿Sí o no? Porque hay otras prioridades. Pero el Señor nos dice, ten comunión conmigo. El tiempo puede empezar, dice que lo más difícil de iniciar es dar el primer paso. ¿Sí? Si tú nunca has orado, empieza por decirle al Señor, gracias, Señor. O sea, el primer paso. Si tú oras 1 minuto,
pues empieza por hacerlo minuto y medio. ¿Sí? Yo no te voy a decir cuánto tiempo le tienes que orar al Señor, porque la comunión te la va a dar, la vas a ir teniendo. Pero quieres tener unión. Te decía yo, queremos tener unión con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hermanos de la iglesia. Necesitamos empezar por la primera. Porque ¿acaso sois de Pablo? ¿Acaso sois de Benjamín? No, ¿somos de quién? Y entonces el Señor te dice, necesitas estar en comunión conmigo, porque la unión hace. Ese elefante, imagínatelo como un pecado, o como algo que te jala como del mundo, y tú solito lo quieres lograr. No podemos. Necesitamos quien nos dé la fuerza. ¿Estás de acuerdo? Dice, así que nada de lo que queramos que pase de bienestar en nuestras vidas va a pasar si no tenemos la unión principal, es decir, con nuestro Dios. Te decía, si separas un pez del agua, muere. Si se separa el hombre de Dios, muere, se pierde. Porque la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. No dice, tú solito haciendo un montón de ejercicio y todo, eres vencedor. ¿Cómo dice? En Cristo somos más que vencedores. Separado de Dios, nada podéis hacer, exactamente. Hay otro texto que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Sí? Permaneced. Aquí nos dice el Señor, y no lo escuchamos, pero nos lo repite, y nos lo repite, y nos lo repite, y ya que nos lo repitió muchas veces, nos lo vuelve a repetir. ¿Sí? Permanece en mí, y yo, ahí está la unidad. Porque separados de mí, nada. Fíjate, cuando una persona se casa, generalmente leen las escrituras, si la boda es por la iglesia, o te dicen, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y formar una sola carne. Ahora los dos son uno solo. ¿Sí? El Señor dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Permanezcan en mí y yo en ustedes, uno solo. Vamos a ser tú y yo, tú con el Señor. Necesitamos ser uno. Y esa unidad, al juntarse con otras unidades del mismo sentir, del mismo pensamiento, ¿sí? Y entonces sí podrás decir, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí va a estar la armonía, ahí va a estar la melodía, ahí va a estar sonando como el Señor quiere que se escuche. ¿Sí? Porque acaso cuando tú sales de la iglesia, estamos tan en armonía que salimos de la iglesia y a veces entre semana, yo te pregunto, ¿le escribimos a algún hermano para saber cómo están? Le preguntamos, porque si fuéramos en armonía sabríamos quién de aquí no tiene trabajo, sabríamos quién de aquí tiene una necesidad, pero a veces no estamos unidos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si permanecemos en armonía, podemos hacer que esta armonía continúe, pero no va a poder ser si mi unión no es con Él, Señor. Si mi armonía, si mi unidad, si mi comunión está separada. ¿Sí? Fíjate, en
celebración de un matrimonio también dice: lo que ha unido el Señor, que no lo separe. Si el Señor te dijo únete y te perdonó y te restauró y te permitió que tú puedas estar unido con Él, que no lo separe el hombre que está dentro de ti, o la mujer. Si el hombre, hablando del individuo, del ser humano, que no lo separe, porque lo que Dios ha unido, ¿sí? Aunque tú te escondas, decía el Señor, sabe cuántos cabellos tienes, ¿sí? El Señor te formó desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde ahí hay una unión. No permitas que el hombre, no permitas que el mundo te separe del Señor, porque si te separa a ti el mundo del Señor, si tú permites que ese hombre, te decía, ese viejo hombre que ha estado junto a ti siga, si no dejas que se vaya, no vas a poder tener la unión. Te va a separar del Señor, y la unión en ningún lado la vas a ver en tu vida. Pero el Señor hoy nos dice: en Cristo somos más que vencedores, así que necesitamos estar unidos con el Señor. Amén, hermanos. Deseo de todo corazón que el día de hoy la palabra que el Señor trajo a nuestras vidas pueda caer en una tierra fértil, que pueda esta semilla ser regada, que pueda florecer, que pueda crecer en tu vida y pueda dar frutos, ¿sí? Porque si da frutos, la presencia del Señor entonces va a estar contigo, y cuando tú tengas esa presencia le vas a poder decir, como le dijeron: si tu presencia, Señor, conmigo no va, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, si no estás conmigo, si yo no te busco, si tú no te siento, si yo no sé que estás conmigo, yo no voy. ¿Sí? Ahí en este canto me acordé de Jacob, que luchó con el ángel por una bendición. Y no me voy hasta que no me bendiga. Y hasta que Dios lo transformó en otro hombre en Israel, porque Jacob era el engañador, y ahora lo transformó en Israel, que va a ser el líder del pueblo. Así es. Y le digo, y entonces, a veces hemos estado, o tuvimos la oportunidad de conocer un poco de la historia de la iglesia. Y entonces veíamos a veces nosotros que hubo una generación en este mundo, en estos tiempos, que ha sido llamada generación de cristal, porque les dicen algo y se rompen. Y entonces, lamentablemente, en estos tiempos la iglesia cristiana se ha vuelto una iglesia de cristal, porque se rompe muy fácilmente. Tenemos que ser fuertes, unidos, como la iglesia de antes. Buscar de la presencia del Señor y que esta comunidad se una y nadie pueda romperla ni separarla del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta bendita mañana a estar buscando la unidad con Él. Voy a pedir al pastor que me ayude a orar. Y vamos buscando la unidad en el Señor para realmente poder permanecer unidos, no solamente como iglesia, sino nosotros con el Señor.